Alacantí és una comarca que ha estat poblada des de l'antiguitat. Nombrosos pobles han lluitat per establir-se ací. La seva riquesa, les seves terres i inclús la seva situació geogràfica han fet una zona molt desitjada. Per això ens ha deixat una indeleble marca que la podem veure en els seus restes arqueològics. Avui, en Històries del Campello, anem a parlar de les Torres de Guaita. En el siglo XVI toda esta zona estaba despoblada. Cuando Felipe II decide organizar el sistema de vigilancia de torres vigía y de vigilancia de la costa, hubo varios emisarios que se dedicaron a buscar los sitios más idóneos para hacerlo. Tenían que ser sitios que tuvieran comunicación visual entre las torres y sobre todo que sirvieran para defender los núcleos poblacionales de esa época, que los tenemos en Alicante, que es una ciudad fortificada, y la otra ciudad fortificada estaba en Villajoyosa. Aquí lo que realmente habría serían unas cuantas granjas que se dedicaban al cultivo del campo, además en una zona de secano bastante pobre. Nos encontramos en una de las primeras torres vigías, la que mayor entidad tiene dentro de las que todavía conservamos en la costa levantina. La torre se construye en el primer momento en que se idea este sistema de vigilancia. La fecha de construcción no está clara, entre el 1554 y 1557, van variando según los autores. Lo que sí que sabemos es que el arquitecto fue Joan de Cervelló, que tiene muchísima influencia italiana. Es circular, tiene planta circular y consta de un primer cuerpo macizo y el segundo cuerpo, que es el que acoge a la guardia. Lo más importante sería el paisaje que tenemos, y tenemos que darle mucha importancia a que desde este punto podemos dominar desde la Sierra Helada hasta el Cabo Las Huertas, que estaría allí. Y dominamos una porción de mar enorme, enorme. Por esas razones por las que a la hora de elegir un enclave para colocar una torre vigía, este sería el sitio ideal. Els corsaris berberís van assolar la Mediterrània des del segle XV quasi fins al segle XIX, però va ser després de fets com la caiguda de Constantinoble o la revolta de les Alpujarras que es van intensificar aquests atacs. De fet, en el 1500 nombrosos atacs van assolar tota l'Arto d'Alacant. A la torre se accedía mediante una escala de cuerda o una escala de madera que se pudiera retirar, de manera que si venían los piratas en ningún momento pudieran atacar o subir a la torre. En caso de conseguirlo, tenían que subir a este segundo cuerpo donde estamos ahora mismo, y lo hacen a través de una escalera muy estrecha, con los peldaños muy altos, muy difícil de acceder, que es muy fácilmente descendible desde aquí por una sola persona. La torre no era como la vemos ahora mismo, ha sufrido muchas remodelaciones a lo largo de la historia, y la más importante quizá fue la de 1991, en la que se rehabilitó. En principio contaba con 2 cuerpos de matacanes, pero en esta rehabilitación lo que se hizo fue hacer una corsera completa que la rodea. El sistema de defensa de las torres consiste en, desde diversos puntos vigías que existen a lo largo de la costa, todos con comunicación visual entre ellos,
se vigila que no pudieran acceder los barcos piratas. En caso de avistar alguno, lo que se hace es encender fuego y bien con señales luminosas o con señales de humo avisar a las otras torres. Cada una de las torres tenía una dotación de 4 personas. 2 de ellas estaban en la torre vigilando y las otras 2 estaban encargadas de avisar a caballo a las torres más cercanas. En este caso, las torres más cercanas son la del Barran de Reisos, que está hacia el norte, y hacia el sur tenemos la del Cabo de las Huertas. Aquesta és la Torre de Reixes i aquesta torre està situada en el començament de la frontera que va marcar el Tractat d'Admirra. La frontera es va situar així perquè marca la diferència entre el nord de la província d'orografia molt més muntanyosa amb el sud de la província, que és l'horta agrícola. Doncs nosaltres som un clar exemple d'aquesta simultanietat que té la història i que va passant de pares a fills i en la tradició historiogràfica, que conta, per exemple, com es fa menció en la nostra ambaixada, els atacs de dragut a les costes d'ací del Llevant i del Mediterrani. Bé, no té res a veure l'època de la conquesta o reconquesta en l'època que estem tractant sobre les torres vigies. Influïx, per exemple, la torre aquesta perquè nosaltres hem volgut fer la nostra, a banda que és un bé d'interès cultural i molt important per tota la seqüenciació que hi ha a tota la zona del Llevant mediterrani, en unes 30 torres aproximadament d'Oixina. Nosaltres vam voler fer així la recreació històrica d'un Parlament. No seria tal i com nosaltres ho recreem. Per què? Perquè aquestes torres són torres de guaita i de defensa artillera. Bé, doncs pense que la part que tenim al desembarcament i l'entrada de tropes que després es fan l'entrada o les ambaixades que se fan a la part del poble, és molt important fer aquestes recreacions perquè així donem a conèixer a molta gent les coses que ocorrien en aquells temps. És a dir, des de l'edat mitjana fins al segle XIX vam estar en continu assetjament en aquestes terres per les persones que vivien al nord d'Àfrica i volien entrar a la península ibèrica. És una de les rutes més properes i per arribar a costa i entrar cap a Europa, i aquesta era una frontera d'assetjament tant com a la conquesta de botí com per a apressar a persones i endur-se-les al nord d'Àfrica per a comerciar amb elles. Mamilongo, Sala Raïs, Arpat, Dragut, els germans Barbarroja, Cachi Diablo, són noms de pirates que un dia assolaren aquestes terres i que avui encara fan por. En la península empiezan a florecer los conventos de Nuestra Señora de la Merced, los conventos de monjes mercedarios. Estos monjes tienen un cuarto voto, además de la pobreza, castidad y obediencia. Ellos tienen el voto de auxiliar a todo cristiano que esté en peligro. Se dedican a mendicar por toda la península y a conseguir los rescates para los esclavos. Un caso que conocemos todos es el caso de Cervantes, que después de la batalla de Lepante fue a las cárceles de Argel, iba a ser vendido como esclavo, pero lo salvaron los mercedarios. Tenemos que tener en cuenta que aquí en Campello existe un convento de mercedarios que posiblemente se pusiera aquí también en referencia al mismo sistema de racias que está sufriendo toda la zona. Las racias son incursiones muy rápidas. Lo que intentan sobre todo es quemar campos,
coger el poco trigo, la poca riqueza que puedan tener estos asentamientos que tenemos en estas zonas, atacar ciudades, pero sobre todo lo que les interesa es conseguir esclavos, raptar gente. Estos esclavos eran llevados al norte de África y allí eran vendidos. 1540, atac a Sant Joan i a la Santa Fas. 1550, 27 vaixells, atac en l'Horta d'Alacant. 1553, atac amb 17 vaixells. 1557, desembarcament de 38 vaixells que assolen la Condomina. 1558, Pial i Pachá sembra el terror per les terres d'Alacant. Pues en esta época principalmente era guerras muy rápidas, muy cortitas, digamos que tipo comando, ¿no? Los piratas o corsarios berberiscos desembarcaban en la zona costera, serían menos de un centenar, en la que la incursión era muy rápida, tampoco iban ataviados de grandes armaduras ni grandes accesorios de defensa, iban rápido, saqueaban, cogían botines, raptaban a cristianos, ¿vale? Para el comercio de los esclavos cristianos, sobre todo mujeres. Fue tal el asedio y tal cantidad de veces que intentaron, con éxito, el saqueo de las zonas costeras, que prácticamente están despobladas, y las torres vigías se dedicaban a eso, a vigilar y a comunicar que había ataques piratas. La espada cristiana, en este caso, por empezar por la primera, ¿vale? Bueno, pues tenía una hoja recta, con base ancha, y se iba haciendo cada vez más fina hasta llegar a la punta, ¿vale? Se llaman espadas estoque, porque con la punta también podías infligir una herida, un daño, ¿vale? La hoja por ambos lados tenía posibilidad de corte o de tajo, ¿vale? Eran de tipo bastarda, es decir, para manejarlas a una mano, no eran muy pesadas precisamente para manejarlas rápida, ágilmente y que no se te fatigase demasiado el brazo. Y luego estaba la versión mandoble, que es un poquito más pesada, más grande, más pesada y con agarre a dos manos, ¿vale? En ambos casos tenías que tener agilidad y fuerza para manejar las espadas y tener capacidad de reacción y acción. Y el mandoble, por supuesto, tener un poquito más de fuerza, porque manejar un mandoble con ciertas ataviado de armaduras y accesorios de defensa, tenías que estar muy fuerte y ágil para poder manejar ese tipo de espada. No, el origen de las espadas moras es igual que la europea, es espada hoja recta, ¿vale? O sea, prácticamente igual. Lo único que la cimitarra se impuso con el tiempo, o sea, y se caracterizaba porque tenía una hoja un poquito más fina en la base y se iba ensanchando hacia la punta, ¿vale? También con pico, para también poder hacer estoques. La cimitarra se impuso a la espada recta porque es de donde venía, que era, se forjaba en Damasco, con una calidad material excelente, y solo tenía una hoja de corte, es decir, por un lado solo cortaba, y por su forja y por su calidad de material tenía un tajo impresionante, y que se fue imponiendo a la hora del tiempo. De hecho, todas las espadas o sables musulmanes es de tipo cimitarra, ¿vale? El origen es persa, se llama Samsid, y lejos de simular la espada o la curva a la luna, a la media luna, significaba garra curva como la garra del león. Entonces, bueno, tiene ahí unas connotaciones un poco más agresivas. L'orografia és molt important perquè va marcar el futur d'un poble com el Campello. El nostre poble està dins de lo que considerem l'horta de la ciutat d'Alacant. Aquesta zona, durant el segle XV, va ser despoblada a causa dels nombrosos atacs dels corsaris berberiscs. Els habitants de la zona es van concentrar en les ciutats amurallades, que es podien fàcilment defendre, o en l'interior de les muntanyes. Per això, el Campello, un poble amb més de 3.000 anys d'antiguitat, no va poder esdevenir com a poble fins al segle XX, ja que tots els seus habitants estaven desplaçats o bé a Busot, o bé a Alacant, o bé a la vila, en claus molt més fàcil defendibles dels nombrosos atacs berberís que va sofrir la zona.